En el nombre de Jesús, Hebreos capítulo 12, y estaremos considerando los versículos 12 al 14. Y también Jeremías 6:16, pero eso no lo vamos a leer porque eso está aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versos 12 hasta el 14. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias te damos, Dios, aleluya. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que parece que nunca nos cansamos de hablar de él. Alabado Jesús, pero lo que Dios me dio para su pueblo en este día, allí se encuentra. Está basado en este pasaje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 12 hasta el 14, dice la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Y pues el pasaje que tenemos en Jeremías 6:16, no puede leer todo porque está aquí. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, amén, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Maldijeron? ¿Qué dijo el pueblo? No andaremos. Santo. Y si seguimos el siguiente versículo, dice: y les puse atalayas y profetas que le anunciaran el camino, que le pusieran advertencias en el camino, para que oyeran, y dijeron: no oiremos. Santo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Le quiero pedir, amén, a mi pastor, el reverendo Bienvenido Guadalupe, y a mi esposo, mi pastor, también el reverendo Pedro del Villar, que me presenten en oración. Y si usted tiene necesidad que Dios le hable en este día, pídale a Dios que ministre a su alma. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Le damos Dios honor y gloria, honra y alabanza por tu bondad y misericordia. Gracias por el honor y el privilegio de poder servirte, Dios, de poder adorarte, de poder glorificarte. Hemos venido a darte honor, hemos venido a darte gloria, hemos venido a darte honra. Hemos venido, Señor amado, a bendecir y a adorar tu glorioso nombre. Yo te pido que en este día, en el nombre de Jesús, tu nombre y solo tu nombre sea glorificado, Dios. Que tú ministres a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, trayendo palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, para que tu pueblo reciba edificación, exhortación, consolación y nuevas fuerzas por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Amén. Y nuevamente quiero agradecer al presidente nacional por el privilegio, ¿verdad?, que nos concede a extender la invitación de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, con el pueblo de Dios en este día. Amén. Y vamos a hablar bajo el tema volviendo al camino santo. El tema de la conferencia de esta mañana es volviendo al camino santo. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo de la iglesia primitiva, el mundo en el cual nació la iglesia primitiva, era un mundo de muchos caminos. Y literalmente los que han leído, ¿verdad?, sobre Roma, saben que había un dicho popular en el Imperio Romano, y que es popular aún en nuestros días: todos los caminos conducen a Roma. Eso era un dicho popular. Los cristianos primitivos, los hermanos de la iglesia primitiva, ellos entendían y sabían que en Roma todos los caminos, o en el Imperio Romano, todos los caminos llevaban a Roma. Y literalmente así era. El Imperio Romano, o los romanos, construyeron una red impresionante de caminos, de carreteras, de vías públicas, de calzadas. Y estas carreteras, que se extendían por aproximadamente 1.500 millas, ¿verdad? 185.000 millas. Será mucho. Cuando hablamos de millas, cuando lo traemos a kilómetros, pues muchísimo más. Amén. Una red de unas 380 carreteras internacionales, porque el Imperio Romano conquistó muchas naciones.
naciones. Amén. Muchos países en el suroeste de Asia, en el norte de África, en la parte sur de Europa, en el oeste de Europa, todos esos países conformaban lo que se convirtió en el Imperio Romano. Y cada uno de esos países que eran conquistados, estos países eran añadidos o integrados como provincias al Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, cada vez que se conquistaba, las legiones romanas conquistaban un nuevo país, una nueva nación, nuevos territorios, lo primero que hacían era pavimentar unas carreteras, unas vías que condujeran desde ese lugar hasta Roma. Imagínense, desde el norte de África, el mar Mediterráneo está en el medio, si vamos a ver geografía. Desde allá, desde Asia, de donde hoy en día es Irak, Irán, Persia, qué sé yo, lo que fue en la antigüedad. Alabado sea el Señor. Persia, Israel, Jordania, todos esos lugares que hoy en día conocemos con estos nombres, Turquía, ¿verdad? Todos esos lugares eran parte del Imperio Romano, lo que hoy es Grecia, todo lo que es el sur de Europa, y todos esos países estaban conectados por carreteras. Así que literalmente desde todos los rincones del Imperio Romano, todos los caminos conducían a Roma. Cada una de estas 380 carreteras internacionales se intersectaban con otras. Gloria al nombre del Señor. Confluían una en la otra y se iban haciendo hasta que 9 de estas carreteras entraban a la ciudad de Roma. Y llegaban justamente al centro mismo, lo que era el foro romano, el centro de la capital del imperio, el centro de la ciudad de Roma. Allí confluían todas estas carreteras y allí había un monumento como de este alto llamado el Miliario Áureo. Y este era un monumento parecido a lo que nosotros vemos hoy en día cuando corremos por muchas millas por carreteras, vemos unos monumentos pequeños, ¿verdad? Que marcan kilómetro 0, kilómetro 10, kilómetro 40. Estos son unas réplicas de lo que eran los miliarios romanos. Amén. Estos miliarios eran construidos en las orillas de las carreteras, de las plazas, para marcar las millas romanas. Amén. Una milla romana eran 1000 pasos dobles y así después las contaban. El asunto es que desde el Miliario Áureo, en el centro de la ciudad de Roma, en el foro romano, allí había este monumento y era de mármol, tenía placas doradas todo a su alrededor. Y en estas placas estaban los nombres de todas las provincias principales del imperio y cuántas millas las separaban de la ciudad de Roma y cuál camino de todos los que salían de ese centro de la ciudad, cuál camino tomar para llegar hasta el lugar. Es como si vamos de aquí de Tijuana hoy en día, ¿verdad? O qué sé yo, venimos de Estados Unidos, agarramos la carretera que viene por acá y de esta carretera obviamente nos va a llevar a algún otro lugar donde nosotros vamos a agarrar otra carretera para ir a otro estado, ¿verdad? Y probablemente yo no conozco nada del interior de México, pero yo sé que entramos por la carretera que nos conecta con Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a encontrar otras carreteras que se comunican y nos van a llevar eventualmente, probablemente al Distrito Federal. ¿Cuántas carreteras habrá que tomar? ¿Cuántas intersecciones? ¿Cuántas confluencias de carreteras? Montones. El asunto es que queremos llegar a un lugar y hay muchos caminos, muchas carreteras que nos pueden conducir a ese lugar. La iglesia primitiva estaba acostumbrada al famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma. Y literalmente así era. Para los romanos no solamente geográficamente todos los caminos conducían a Roma. Para ellos, los romanos eran un pueblo inclusivista. Ellos incluían, agregaban, integraban a su sistema social las diferentes costumbres, diferentes ideas, diferentes religiones, diferentes formas de pensamiento de diferentes lugares, de los lugares conquistados. Y asimilaban todas estas cosas, ¿verdad? Y poco a poco se integraban a lo que era el Imperio Romano. Así que no solamente en sentido espiritual, en Roma había muchos dioses. Gloria al nombre del Señor. Recordamos cuando en tiempo del Imperio Romano, aunque Pablo hablaba con los griegos, pero el imperio que dominaba era Roma. Pablo llegó a un lugar, ¿verdad? Y cuando llega a este sitio, se encuentra en la ciudad de Atenas altares a toda clase de dioses. Y allí había un altar a un dios, y ese dios era el dios no conocido.
Los griegos habían hecho altares para todos los dioses. Los romanos claramente asimilaron o copiaron, ¿verdad? La parte de la cultura griega. Gloria a Jesús. Entonces, Pablo se encuentra con todos estos monumentos y Pablo dice, pues esta gente como les predico, ¿verdad? Porque aquí tienen a Zeus y aquí tienen a Marte, aquí tienen a Júpiter y aquí tienen a Saturno y aquí tienen a Afrodita y ahí tenían el panteón de los dioses, ¿verdad? Ahí habían nombres y altares para toda clase de dioses. Pero Pablo nota que hay un altar a un Dios no conocido. Esta gente, ellos querían no perderse nada del mundo entero. Todo lo que el mundo ofrecía, Roma lo quería. Lo asimilaba y por si acaso se nos quedó uno de los dioses que el mundo conoce, aquí también lo tenemos. Aquí hay un altar al Dios no conocido. Esa era la mentalidad de los romanos. Y la iglesia nació en ese imperio. La iglesia nació bajo el imperio romano. La iglesia nació dentro de un territorio, amén, nació en Jerusalén, en lo que fue Palestina, gloria al Señor, que fue parte del imperio romano. Jesús nació en los días que el imperio romano dominaba sobre la tierra de Israel. Entonces el pueblo de Dios, la iglesia del Señor nace en Jerusalén, pero nace bajo el imperio romano, mientras dominaba el imperio romano. Así que los cristianos primitivos ya estaban acostumbrados, ellos oían, ellos sabían, ellos entendían que todos los caminos llevaban literalmente, geográficamente hablando, a Roma. También entendían que todas las religiones eran aceptadas como un camino para llevar a Dios en el sistema romano. Pero dentro de este mundo, amén, cuando nace esta institución, la iglesia cristiana, gloria al Señor, amén, los cristianos se distinguieron por no ser como todos los demás religiosos. Los romanos inmediatamente empezaron a tomar nota de los cristianos. Decían que esta gente es diferente. Esta gente es radical. Esta gente no se mezcla. Esta gente camina contra la corriente. Para ellos no hay muchos caminos que llevan a Dios. Para ellos hay un solo camino que lleva a Dios. Los cristianos se distinguieron por su exclusividad. Reconocemos un solo rey y ese es Jesucristo. A César lo de César y a Dios lo de Dios. Por ser fieles a Dios en el único camino que es Cristo, los cristianos de la iglesia primitiva experimentaron vituperios. Los cristianos de los primeros siglos experimentaron cárceles, experimentaron torturas, experimentaron muerte. Alabado sea el Señor. Sus bienes materiales les eran confiscados, sencillamente porque ellos no estaban dispuestos a comprometer sus principios, sus valores, su fidelidad a Dios para hacerse parte del mundo romano. Alabado sea el Señor. El cristianismo por los romanos llegó a conocer, entre tantos caminos que ofrecía Roma, llegó a ser conocido como el camino. Y aún en los anales, la historia romana, encontramos, ¿verdad?, algunos de los poetas romanos, algunos de los historiadores como Tácito, encontramos, ¿verdad?, que ellos hablaban de la gente del camino. Es que esto no se mezcla en todos los caminos. Ellos no transitan por todos los caminos que transita el romano común. Ellos caminan por un solo camino. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. En ese mundo de tantos caminos, con tantas opciones, tantas perversiones, cuando usted estudia la vida de los emperadores romanos, hermano, de verdad es terrible cuando miramos la clase de perversidades, la vida tan perversa socialmente hablando, la clase de inmoralidad que se vivía, que era aceptada en
esa distinción tenemos que mantenerla en nuestras mentes. Somos un pueblo diferente. Alabado sea el Señor. Pero nos ofrecía toda clase de novedades, todo lo nuevo que venía de tierras nuevas conquistadas se asimilaba. Amén. Ofrecía toda clase de religiones. En medio de este ambiente nació el cristianismo, como dijimos. Y sus miembros pues no se conformaban a todas las novedades que aparecían. Hoy en día los cristianos, ¿verdad? Todo lo nuevo que viene nosotros lo queremos. Los primeros, no vamos al cine. Yo no soy amante de películas, pero como cristiano me incluyo. No vamos al cine, pero no nos perdemos la última película, por pervertida que sea, que sacó Hollywood. La rentamos en la casa, la bajamos en internet, la ordenamos por correo, la agarramos en las máquinas que están por todas partes, en todos los centros comerciales. El asunto es que todo lo que el mundo ofrece, yo tengo que tenerlo. Esa es la mentalidad del pueblo de Dios en estos días. Hermano, y eso tiene que cambiar si queremos llegar al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. El cristianismo llegó a ser conocido como el camino. Esas son, mira, allí van Pedro y Juan predicando, esas son la gente del camino. A pesar de que para ellos había muchos, ellos entendían que para el cristiano había uno. Y que ellos no comprometían sus principios ni sus valores. Alabado el nombre de Jesús. En una ocasión el apóstol Pablo, él estaba testificando sobre su conversión en Hechos capítulo 22, y él en su conversión le decía: perseguía yo este camino hasta la muerte, cuando él hablaba de perseguir a los cristianos, porque los cristianos eran conocidos como los del camino, o la gente del camino, y encontramos unos 5 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde al cristianismo se le llama el camino. Amén. Y dice que a la gente del camino se le empezó a llamar cristianos por primera vez cuando se fundó la iglesia de Antioquía. Pero hasta ese momento el único nombre con que se le conocía a la iglesia cristiana era la gente del camino. ¡Aleluya! O los del camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Los seguidores de Jesús. Bendito Dios para siempre. Los cristianos perseveraron en el camino sin desviarse, en el camino que Dios les trazó, sin contaminarse, sin dejarse persuadir de las ofertas del mundo y del imperio, y protegieron esto con sus propias vidas. Hay un libro por ahí que se lo recomiendo al que le guste leer, se llama el libro de los mártires. El libro de los mártires. Allí usted va a encontrar cómo murieron los 12 apóstoles, documentado en la historia romana. Usted va a encontrar cómo murió Timoteo, cómo murió Santiago, el hermano de Jesús, primer pastor de la iglesia. Muchos dicen que Pedro fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro no fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Amén. El pastor de la iglesia de Jerusalén era el hermano de Jesús, Santiago. Gloria a Jesús, Jacobo. Bendito Dios. ¿Cómo murieron los 70 aquellos que Jesús mandaba de 2 en 2? ¿Cómo murió Bernabé? ¿Cómo murieron toda esta gente, hermano? Y luego que murió el grupo apostólico del primer siglo, ¿cómo continuaron muriendo por perseverar en el camino, por defender la fe, por defender la sana doctrina, por proteger lo que el Señor les había encomendado? Alabado sea Jesús. Por proteger la pureza de la palabra de Dios, de la predicación, de la enseñanza del Evangelio. Esta gente murieron, eran echados a los leones. Eran, gloria al nombre del Señor, echados a las fieras, no solamente leones, serpientes, amén, y toda clase de fieras. Eran aserrados, eran pasados a espada, eran ahorcados, colgados, gloria a Jesús, eran quemados vivos en la hoguera. Esta gente pasó, eran crucificados. Hermano, hay en los datos de la historia del cristianismo, hay, hermano, datos, ¿verdad?, que nos muestran cómo a veces en un día miles de cristianos eran crucificados. ¿Cuál era su delito? No voy a sacar los pies del camino. Dios me llamó a caminar en el camino santo y no estoy dispuesto a comprometer mi fe. Alabado sea Jesús. La iglesia primitiva perseveró en el camino a pesar de todo lo que se le puso delante, a pesar de todos sus obstáculos, a pesar de todas las ofertas que podían encontrar, de todos los beneficios que podían obtener del imperio. Muchos cristianos se les quitó la ciudadanía del imperio.
La ciudadanía romana, amén, les fue quitada por la razón de que ellos no negaban a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Ellos no negaban el camino, alabado sea Jesús, el camino al cual Dios los había llamado a caminar, y por esta razón perdían la ciudadanía romana. Al perder la ciudadanía romana eran como cualquier otro esclavo, eran vendidos como esclavos. Era mucho, hermano, lo que la iglesia primitiva pasó por perseverar en el camino. Alabado sea el Señor. El camino de Dios es un camino santo, es un camino puro, es un camino limpio, y así lo llama el Señor. Es un camino de santidad. Ahorita alguien leyó por ahí en Isaías capítulo 35, verso 8, donde dice, amén, que el camino, ese camino de Dios será llamado camino de santidad, y los inmundos no caminarán por él. Por ese camino no camina todo el mundo. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Todos son llamados a entrar a ese camino, pero no todos entran. Y algunos entran, pero no perseveran. Algunos entran, pero cuando comienzan y encuentran la estrechez del camino, dicen, esto no es para mí. Alabado el nombre de Jesús, y se regresan. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La semilla que cayó en diferentes terrenos. Hay lugares donde la semilla cayó y comenzó a crecer la planta. Echó unas raícecitas, ¿verdad? Y empezó a levantarse, a crecer. Y cuando llegaron los afanes de esta vida, ¿verdad? Las pruebas, las tribulaciones, esto es muy duro. Entre los pedregales, y allí quedó la semilla. Otra cayó junto al camino, y allí no dio oportunidad de que creciera, porque rápidamente las aves de los cielos se la comieron. El diablo arrebató la palabra que fue sembrada en esos corazones. Amén. Y no voy a hablar de la parábola del sembrador, pero gloria al nombre de Jesús, la palabra nos enseña que hay mucha gente que han sido llamados, entran por la puerta, que es estrecha, que es angosta, alabado sea el Señor, comienzan a dar los primeros pasos en el camino santo y deciden, esto no es para mí, yo me voy a regresar. Bendito sea Jesús. La iglesia del Señor es un pueblo santo, comprada con la sangre de Cristo. Dice la Biblia, por precio habéis sido comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, porque Cristo los hizo libres. Amén. La iglesia fue comprada a precio de la sangre del Hijo de Dios, a precio de la vida misma del Hijo de Dios. Es un pueblo exclusivo, de la exclusiva propiedad de Dios. Fue comprada y redimida con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, como Cristo la compró y pagó el precio por ella, Él es su Señor. Él es su dueño. De hecho, antes de fundar la iglesia, Jesús lo anunció, dio un anuncio anticipado y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia de Pedro, no la iglesia de Pablo, no la iglesia de Santiago, no la iglesia de ningún concilio, la iglesia de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, en primera persona, yo, Jesús, edificaré la iglesia. Él es el fundador de la iglesia. Él fue quien edificó la iglesia. Y luego en Efesios 2:20 nos dice el apóstol Pablo cómo Cristo, amén, dónde Cristo fundamentó la iglesia. Dice que está fundamentada, amén, en el fundamento, la predicación, la palabra que trajeron, que profetizaron, que predicaron, que proclamaron los apóstoles y los profetas. O sea, ¿dónde está edificada la iglesia? Sobre el fundamento bíblico. Hoy en día queremos oír toda clase de cosas en las iglesias, menos la palabra de Dios. Hoy en día queremos oír toda clase de
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan esa puerta y hallan ese camino. Y aún después de hallarlo y llegar y entrar, muchos no están dispuestos a caminar por él. Lucas 13, 22 al 25 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, encaminándose a Jerusalén, y alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Oiga la respuesta de Jesús, me encanta su respuesta. Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa fue la respuesta. ¿Son muchos los que se salvan? No, son pocos los que se salvan. Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué muchos procurarán entrar y se quedarán afuera? ¿Por qué muchos procurarán entrar y no podrán? Alabado el nombre de Jesús. Y luego dice Jesús, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ya sabemos cuando la iglesia se vaya de esta tierra, amén, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él dirá, responderá: no sé de dónde sois, no los conozco. Amén. Me interesa que Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, harán un esfuerzo, tratarán por sus propios medios de entrar y no podrán. Aleluya. Amado, eso es profundo. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Y me atrevo a decir que muchas congregaciones están llenas de estas gentes que procurarán entrar y no podrán. ¿Qué significa que el camino es angosto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, caminad en el camino angosto, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué significa que el camino es angosto, que es estrecho? Significa que la vida cristiana no es a mi modo. Significa que el cristianismo no se vive como a mí me parece o como a usted le parece. No es el modo de los hombres, sino a la manera de Dios. Y cuando Dios determina algo, Dios es específico. Cuando Dios traza un camino, Dios es claro y específico. Cuando Dios llama, Dios es claro y específico. Alabado sea Jesús. Cuando nos llamó a caminar por el camino, Él nos dijo cómo vamos a caminar, de qué manera vamos a conducirnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de relacionarnos unos con otros si caminamos en ese camino, cómo debemos vivir. Alabado sea Jesús. Cómo debemos actuar. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando llegamos a una casa, el dueño pone las reglas. Yo no llego a la casa del hermano Guillermo, toco la puerta y si no me abren la tumbo. Hermano Guillermo, ¿verdad? Aquí estoy yo, ¿me abren o entro? Si no me abren, entro por la fuerza. Así no llegamos a la casa ajena, ¿verdad? Una vez que pues me abrieron la puerta, estoy en la puerta y pues no me mandan entrar, pues yo entro y me siento y voy y me sirvo un vaso de agua en el refrigerador y voy a las recámaras y les cambio las colchas, como tienen la cama arreglada. ¿Hacemos eso en casa ajena? No. ¿Verdad que no? Cuando usted entra a una casa, el dueño pone las reglas. Sí, Señor. A mí mis padres me enseñaron desde que yo era niña, cuando tú llegas a una casa, aunque la puerta esté semiabierta, usted toca la puerta. Usted no empuja la puerta y entra, usted toca la puerta. Y pide permiso para entrar. Si le abren, usted entra. Me abren la puerta, pero me dejaron parada y no me dicen que entre, pues yo no entro, yo me quedo en la puerta. Me mandaron a entrar, pero no me mandaron a sentar, aunque hay 4,000 asientos. Yo me quedo parada.
Pero a veces tenemos la costumbre de entrar a donde sea como nos parezca, sin respetar reglas ninguna. Alabado sea el Señor. Y no quiero ofender a nadie con esto. Disculpen si a veces nuestra forma de expresión es un poquito más fuerte. Yo soy de la República Dominicana y sé que todos lo saben. Amén. No soy de México. Amén. Trato de alinear mi español lo más que pueda. Amén. Con la forma en que, ¿verdad?, hablamos los mexicanos, gloria a Jesús. Pero a veces sé que hay expresiones que soy un poquito diferentes, pueden sonar fuertes. Mi propósito es edificar, es consolar, es bendecir, porque eso es lo que la palabra de Dios hace, no ofender. Amén, gloria al nombre de Jesús. Pero si hay algo que no entiende de alguna expresión, le pido disculpas. Y me puede ver afuera y me corrige. Amén, gloria a Jesús. En la casa del Señor las reglas las establece Dios. Cuando llegamos a la casa de Dios, entramos por la puerta y esa casa tiene un dueño. El dueño de esa casa no es necesariamente los diáconos de la iglesia o el pastor de la iglesia. El dueño de esa casa es Dios. Y Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: estas cosas te escribo para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es columna y baluarte de la verdad, decía Pablo. Esta es la casa de Dios, la iglesia es la casa del Señor. Y en la casa de Dios las reglas las pone Cristo, las pone el Señor, las pone Dios. Y los pastores que Él ha llamado son responsables de seguir esas reglas al pie de la letra, sin desviarse de ellas. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, porque hay muchos pueblos con los pies fuera del camino, alabando el nombre del Señor en nuestros días. Y a veces los pastores ni se dan cuenta que la mitad de la congregación anda caminando fuera del camino. Alabado el nombre de Jesús. Bendito Dios para siempre. Amén. Cuando llegamos a una casa, el dueño pone las reglas y en la casa de Dios las reglas las establece el Señor. ¿Cómo se camina en el camino angosto? Eso lo estableció Cristo. Usted y yo nada más tenemos que seguirlo. Jesús dijo que todo el que quiera llegar a la casa del Padre no lo va a hacer a la manera de los romanos. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al cielo, todos los caminos conducen a Dios. Eso no es así. En Roma eso era así, pero aquí las cosas son diferentes. Alabado el nombre del Señor. Jesús dijo: todo el que quiera llegar a la casa del Padre tendrá que hacerlo por un solo camino. Y Él dijo: y ese camino es estrecho. Alabado el nombre de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Ese camino es estrecho. Ese camino es angosto. Ese camino es santo. En ese camino hay restricciones. Créalo o no, recíbalo o no, acéptelo o no, hay restricciones. No vamos a llegar al cielo caminando en el camino ancho. No vamos a llegar al cielo tomando atajos. No vamos a llegar al cielo metiéndonos por la ventana como el ladrón y el salteador. Aquí hay que entrar por la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Una vez que entramos por la puerta, Jesús dijo: yo soy el camino. Alabado sea el Señor. Su vida trazó el camino porque debe transitar todo cristiano. Y Él dijo: el camino es estrecho y no todos estarán dispuestos a caminar por él. ¿Por qué no todos caminan o están dispuestos a caminar por este camino? ¿Por qué? Alabado sea el Señor. Hay muchas razones. Y podríamos citar algunas. Alabado el nombre del Señor. Número uno, una de las más grandes bendiciones que ha recibido el ser humano como una criatura creada a la imagen de Dios es el libre albedrío o el poder de la elección. La capacidad y la facultad de tomar sus propias decisiones, de mirar lo que está frente a sí, de poder examinarlo, de poder analizarlo y poder, usando su razón, usando la mente, la capacidad, la inteligencia que Dios le dio, tomar la decisión más correcta. Dios nos dio la bendición del poder de la elección, de elegir libremente, de lo que comúnmente llamamos el libre albedrío. Pero esa bendición el hombre la ha convertido en una maldición para su vida, porque el poder
Dios creó al ser humano para tener comunión, para tener compañerismo, para tener amistad, para que sus criaturas le adoren. Y el hombre ha trazado sus propios caminos. Desde el Edén encontramos el hombre fue sacado del Edén, sabemos la historia, y comenzó el hombre en su intento de regresar a Dios, de regresar al Edén, de regresar al compañerismo, a la comunión con Dios, a la comunicación constante con el Creador, en ese deseo, en ese afán, en ese esfuerzo de volver a Dios. Pero es que Dios pone muchas restricciones. Dios dijo que para volver en el Antiguo Testamento había que hacerlo mediante un sacrificio de sangre, y yo no quiero sacrificar. Por eso Caín dijo, pues ni modo, aquí van frutas. Pero Dios dijo que era un sacrificio de sangre. Y Caín le dio a Dios una buena ofrenda, pero no era la ofrenda que Dios quería. Y por eso Dios la rechazó. A veces le entregamos a Dios nuestra vida, pero se la entregamos a nuestro modo. Señor, tú vas a tocar esta parte de mi vida, tú vas a tocar esta otra, yo te entrego esto y esto, pero mi orgullo no lo toques. Pero mi corazón no lo toques. Lo que me hicieron en el pasado yo no lo puedo perdonar, eso no lo toques. Y restringimos al Espíritu Santo un cuartito de nuestras vidas. Y nosotros tenemos todo el espacio ordenando nuestra vida como nos parece. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le dio libre albedrío al ser humano para trazar sus propios caminos, pero junto con ese libre albedrío, Dios le dijo: pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Tienes el poder de elegir, tienes la capacidad de elegir, hazlo. Elige, pero acuérdate que hay consecuencias. El predicador le decía ayer en Eclesiastés a los jóvenes, es un texto que siempre le citamos a los jóvenes, ¿verdad? Le decimos a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en la vista de tus ojos en los caminos de tu corazón, ¿verdad? Haz como quieras, pero acuérdate que las decisiones que tomes sobre ellas, por ellas serás juzgado. Que Dios te va a juzgar. Y eso no es para los jóvenes, eso es para todo el mundo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Dios nos dio el poder de elegir y hemos usado ese poder, esa capacidad para alejarnos del Creador, para apartarnos del Señor. En Isaías 59:2 el Señor le decía a su pueblo: mas vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, porque hemos querido caminar como nosotros queremos. Cuando Dios ya nos dio un mapa de ruta, y de ese mapa de ruta vamos a hablar mañana, si Dios quiere. Alabado el nombre de Jesús. Dios nos dio una brújula. No hay por qué perderse, no hay por qué extraviarse, no hay por qué apartar los pies del camino. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no todos caminan por este camino? Número uno, porque el hombre tiene libre albedrío y ha usado esa libertad para trazar sus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, nos dice la palabra del Señor. Caminos de muerte, alabado el nombre de Jesús. De acuerdo del Salmo 1, el salmista decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Amén. Dios no espera que usted y yo andemos en caminos de pecadores después de haber conocido la verdad, de haber conocido a Cristo, de haber entrado por la puerta estrecha, por la puerta que es Cristo. Alabado sea el Señor. Hay que continuar en el camino. ¿Por qué no todos pueden caminar por ese camino? Eso lo dijo Jesús. Muchos procurarán entrar y no podrán. Estamos exponiendo las razones por qué muchos no podrán entrar. Alabado el nombre de Jesús. Se esforzarán, tratarán, pero no lo lograrán. ¿Por qué? Porque hay una sola entrada y a veces queremos hacer nuestras propias reglas. Las reglas divinas, una sola entrada, un solo camino para llegar a Dios, para llegar al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, no hay otra. Y queremos entrar por medio de Buda, por medio de Mahoma, por medio de María, por medio de los diferentes pensamientos religiosos, por medio de nuestras propias ideologías. Queremos entrar por medio de nuestros propios ideales trazados, ¿verdad?
usando nuestro raciocinio y queremos meter a Dios dentro de la caja de la mentalidad humana, de la razón humana. Pero es que no tiene sentido que yo me vaya por este lado, ¿verdad? Para Moisés tal vez no tenía sentido que, pudiendo llegar de 6 a 11 días a la tierra de Canaán, bordeando la costa del mar Mediterráneo, hacia el noreste, que Dios lo mandaba por un camino de un desierto larguísimo. Eso no tenía